Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Bienvenidos sean todos a los estudios del Ministerio del Evangelista. Desde los estudios del Ministerio del Evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación muy íntima con nuestro Señor Jesucristo. Nuestra misión es guiar a las personas a los pies de Cristo. Si hay alguien que no es salvo en esta mañana, le rogamos que ponga atención a este mensaje de esta mañana. Síganme, hermanos. Vamos a abrir en el libro de Salmos, capítulo 51, del 1 al 19. La Biblia dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concebió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Amados hermanos, Salmo 51. Un salmo muy íntimo para la vida de cada uno de nosotros. El tema de esta mañana es convicción por el Espíritu. Así es, hermanos. Convicción por el Espíritu. La palabra dice, amados hermanos, óigame, dice: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que no puede haber salvación sin la intervención y convicción del Espíritu Santo. Así es, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo, amados hermanos, muchas veces creemos que somos salvos porque levantamos la mano. Muchas veces creen que son salvos porque vienen a la iglesia todos los domingos, todos los miércoles y todos los sábados. Y muchas veces
no nos damos cuenta que venimos a la verdad. Venimos a la verdad a los pies de Cristo por una convicción del Espíritu Santo. Amados hermanos, a la verdad es esta. Y debemos de saber muy claro. La palabra de Dios enseña que no puede haber salvación sin la intervención y la convicción del Espíritu Santo. En esta era actual, amados hermanos, enfrentamos la hora más oscura. Espiritualmente estamos enfrentando la hora más oscura de este mundo que jamás hayamos enfrentado en esta generación. Así es. Oscuridad densa está sobre el pueblo de Dios. Oscuridad densa está sobre este mundo, amados hermanos. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Dice Isaías 60, versículo 2. Y todo se debe, amados hermanos, que la iglesia ha rechazado el Espíritu Santo, amados hermanos. Así es. Todo se debe a que la iglesia ha rechazado al Espíritu Santo como el mundo ha rechazado a Cristo. Y toda espiritualidad dentro de la iglesia. Ahora estamos viviendo el momento que en las iglesias se ha vuelto un negocio. El mundo ha entrado a la iglesia y la iglesia se sale al mundo, hermanos. Y todo se debe a que la iglesia ha rechazado el Espíritu Santo como el mundo ha rechazado a Cristo. Y toda espiritualidad dentro de la iglesia. Pero amados hermanos, esta palabra convicción significa demostrar tu culpabilidad. La convicción es la primera etapa del arrepentimiento. Aunque la palabra, ambos testamentos dan muchas ilustraciones de la experiencia. Amados hermanos, a la verdad es esta. En el Antiguo Testamento, uno de los más notables se encuentra en el Salmo 51, lo que acabamos de leer, donde el rey David, al darse cuenta de que ha pecado contra Dios, se siente abrumado y afligido por el dolor del pecado, y clama a Dios por el perdón y limpieza en su corazón. Así es, hermanos. El rey David, atrapado en el acto, sin embargo, el rey David no intentó cubrir su pecado. Todo lo contrario, el Salmo 51 publica la agonía del rey David, abrumado por este pecado que había cometido. Pero, hermanos, su humilde reacción, su aflicción, cuando fue sorprendido en pecado. La historia detrás del Salmo se cuenta en la segunda de Samuel 11 y 12. Una historia muy desanimada de adulterio. Una historia muy desanimada de intriga e intención de matar. Con la intención de un crimen. El rey David, el rey más grande en la historia de Israel, actuó como el peor de los reyes, hermanos. Y muchas veces nosotros caemos en lo mismo, hermanos. Pero, amados hermanos, podemos leer el Salmo 51 y meditarlo y actuar como David. Dice que en el capítulo 51, donde el rey David, al darse cuenta de que ha pecado contra Dios, se siente abrumado y afligido por el dolor y clama a Dios por el perdón. Asimismo nosotros deberíamos de ser. En lugar de huir de la iglesia,
En lugar de dejar los caminos de Dios, venir de rodillas y clamar a Dios por el perdón y limpieza de nuestros pecados. El rey David atrapado en el acto. Sí, hermanos. Sin embargo, el rey David no intentó cubrir su pecado. Todo lo contrario, el Salmo 51 publica la agonía del rey David, su humilde reacción, su aflicción cuando fue sorprendido en pecado. La historia detrás del Salmo se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 11 y 12. Una historia tal vez muy desagradable, una historia muy desanimada de adulterio, intriga e intención de matar. El rey David, hermanos, el rey más grande de la historia de Israel, actuó como el peor de los reyes. Pero sí quiso y trató de limpiar su corazón. Vino, amados hermanos, vino y clama a Dios por el perdón. Amados hermanos, el rey David suplica a Dios con gran dolor y arrepentimiento, hermanos. Puedes tú leer el capítulo 51 de Salmos y ves tú, amado hermano, que el rey David suplica a Dios con gran dolor y arrepentimiento por haber caído en el pecado. Dice el rey David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio, dice Salmo 51, versículos 3 y 4. En el Nuevo Testamento, amados hermanos, el pasaje central sobre la convicción es Juan 16, versículo del 7 al 11. Dice la palabra, amados hermanos, en Juan dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan 16, versículo 8. En pocas palabras, amados hermanos, la palabra nos está diciendo que cuando el Espíritu de Dios venga, convencerá al mundo de culpa en cuanto al pecado, la justicia y el juicio. En cuanto al pecado, porque los hombres no creen en Jesucristo. Y esa es la promesa que Dios da acerca del Espíritu Santo. Convicción de pecado para convencer o probar la culpabilidad, amados hermanos. Así es, hermanos. Una vez más, convicción significa probar la culpabilidad. La convicción es la primera etapa del arrepentimiento y son los primeros pasos para venir a la salvación. Convicción, arrepentimiento, el perdón de nuestros pecados y venimos a la salvación. Entonces, amados hermanos, convicción significa probar la culpabilidad. La convicción es la primera etapa del arrepentimiento. Pedro dice a la multitud, vosotros crucificados tanto al Señor Jesús. Así dice. Tú crucificaste al Hijo de Dios, dice Pedro. En el libro de Hechos dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Entonces, amados hermanos, vemos que la Biblia a la verdad nos lleva por ese camino. Dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amados hermanos,
vemos que a la verdad el arrepentimiento es muy importante. Pues que dice que convicción significa probar la culpabilidad. La convicción es la primera etapa del arrepentimiento. Por eso Pedro dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y todos recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, en otras palabras, Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados. Ahora bien, debemos entender esto, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Ahora, la pregunta es esta, amados hermanos, ¿eres parte del mismo cuerpo? Ahora hablo con todos ustedes los creyentes. Eres parte del mismo cuerpo. Así que si el Espíritu Santo me trae convicción, así de la misma manera el Espíritu Santo traerá convicción a cualquiera que clama ser salvo. Me doy a entender, hermanos. Si Dios o si el Espíritu Santo trae esa convicción a mi vida diaria, asimismo traerá convicción a cualquiera que clama ser salvo, a cualquiera que clama haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador. Pero la pregunta primera fue, ¿eres parte del cuerpo? La otra pregunta sería, ¿tienes el Espíritu Santo en tu vida diaria? Para comprobar que eres salvo, porque todo hombre salvo, toda persona salvo, tiene el Espíritu de Dios en su vida diaria. La pregunta es, ahora, el culpable. Amados hermanos, el culpable es merecedor de pena por infracción de una ley de Dios. Una persona es condenada cuando se prueba por su culpabilidad. La culpa podría ser el resultado de un pecado que inconscientemente ejecutamos. Porque cuando estamos en el mundo no sabemos lo que a la verdad es pecado, hermanos. Entonces, para saber que nosotros somos salvos a la verdad en el nombre del Señor, la pregunta es, ¿eres parte del mismo cuerpo? Así que si el Espíritu Santo me trae convicción, así de la misma manera, el Espíritu Santo traerá convicción a cualquier persona que clama ser salva. Amados hermanos, como cristianos debemos tener nuestras convicciones. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu vida? Amados hermanos, el culpable es merecedor de pena por infracción de una ley de Dios. Una persona es condenada cuando se prueba su culpabilidad. La culpa podría ser el resultado de un pecado que inconscientemente ejecutamos, hermanos. Pero, amados hermanos, a la verdad es esta. Finalmente, dice la palabra, amados hermanos, tengamos esto en serio. Finalmente, si una persona pecare o hiciere algo de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Dice Levíticos 5:17. En otras palabras, amados hermanos, si caemos en un pecado inconscientemente, este verso nos dice que aunque caemos en pecado inconscientemente, aún somos condenados y necesitamos venir a los pies de Cristo. Dice la palabra, a la verdad, en pocas palabras, si alguno peca y hace lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos del Señor, aunque no lo sepa, es culpable y será responsable.
Porque Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por el varón que ha designado. Así es, hermanos. ¿Y quién ha sido ese varón designado? Jesús. Dice la palabra, hermanos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dice Hechos 17:30. A veces decimos caímos en pecado porque yo no sabía lo que significaba un pecado. Pero aún caer en ese pecado, no estando a sabiendas que era un pecado, aún así pecamos, dice la palabra. Dice la palabra muy clara, finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado, dice Levíticos capítulo 5, versículo 17. En mis propias palabras, dice la palabra, si alguno peca y hace lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos del Señor, aunque no lo sepa, es culpable y será responsable. Porque Dios ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por el varón que ha designado, nuestro Señor Jesús. Dice Hechos, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hechos 17:30. Amados hermanos, pero a la vista de Dios, todas las personas son culpables de pecado, porque nacimos en pecado. Cometemos el pecado a cierta edad. No lo sabemos, pero es pecado, porque así lo dice. Si alguno peca y hace lo que está prohibido en cualquiera de los mandamientos del Señor, aunque no lo sepa, es culpable y será responsable. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Pero a la vista de Dios, todas las personas son culpables del pecado. Nacimos en el pecado. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, dice Romanos 3:19. Entonces, amados hermanos, la Biblia es muy clara al respecto. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, dice Romanos 3:10. Amados hermanos, hasta que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, así es. Pero si tenemos a Jesús, tenemos el Espíritu. Si tenemos el Espíritu Santo, Él nos convencerá del pecado y de justicia. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida del creyente, el Espíritu crea un deseo fuerte y grande de servir al Señor y de acercarse a su Padre Celestial más y más a diario. Cuando el Espíritu Santo viene a vivir a nuestro corazón, nos traerá consuelo, nos traerá paz y gozo y dirección. También nos equipará con poder para servir al Señor, hermanos. Así es, amados hermanos. Dice la palabra, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos capítulo 1, versículo 8. Amados hermanos, muchas veces cuando se nos da, podríamos decir algo para hacer en la iglesia, siempre tenemos la excusa que yo no puedo hablar. Muchas veces decimos, yo no me sé conducir como cristiano. Yo no sé hacer eso, yo no sé hacer el otro, y siempre tenemos dificultades en servir a Dios. Pero la palabra misma nos da esa promesa, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si eres salvo de verdad, si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, el Espíritu Santo vive en tu vida diaria.
Ahora dice la palabra que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dice Hechos 1:8. La pregunta para ti, hermano, ¿cuáles son tus deseos esta mañana? Pensemos y meditemos. Dice la palabra, hermanos, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. Amado hermano, si te pidiera que trajeras el fruto que has cosechado esta semana, ¿tendrías algo para traer a este altar y ofrecérselo al Señor? Regresemos nuevamente con la pregunta, ¿cuáles son tus deseos esta mañana? Pensemos y meditemos. Dice la palabra en Mateo 7, dice todo árbol que no da fruto o que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Mateo 7:19. La pregunta es esta para vosotros, hermano. Si te pidiera que trajeras el fruto que has cosechado en esta semana, si te pidiera a tu pastor que trajeras el fruto que has cosechado esta mañana, ¿tendrías algo para traer a este altar y ofrecérselo y ponérselo a los pies de Cristo? Hermano, que Dios haga su voluntad en ti, en que el Señor Jesús te dé convicción en esta semana. Ruégale al Señor, tú mismo ruégale que te traiga esa convicción y que te active ese poder del Espíritu Santo. Amados hermanos, el Señor ha dicho, óigame, amado hermano, óigame, el Señor ha dicho, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, dice Mateo 7:21. A la verdad, la palabra del Señor está muy clara. No todo el que dice que soy cristiano realmente es un cristiano. No todo aquel que dice soy salvo, a la verdad es una persona salva. ¿Eres a la realidad un cristiano? Esa es la pregunta. ¿Eres a la realidad un cristiano? No todo el que dice amar a Jesús ama a la verdad a nuestro Señor Jesús. Es mucho el servicio de labios en esta sociedad actual, amados hermanos. Todo este diente a labios aman al Señor, pero la verdad no viven para el Señor. Por eso el Señor dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos cristianos se hacen la pregunta, ¿cómo llegar a saber y entender la diferencia entre convicción y culpa? Porque muchas veces caemos ahí, hermanos. Sentimos una culpabilidad tan grande y esa culpabilidad solo Satanás la pone en el corazón de cada uno de los cristianos. Y esa culpabilidad nos saca de la iglesia y nos aleja de la presencia de Dios. Por eso que mucho cristiano debe saber cuál es la diferencia entre convicción y culpabilidad. La convicción Dios misma te la da y la culpabilidad te la da Satanás para alejarte de la iglesia y de los caminos de Dios. Entonces, muchos cristianos se hacen preguntas cómo llegar a saber y entender la diferencia entre convicción y culpabilidad. Estas dos palabras están muy relacionadas, pero la convicción es de Dios. Dios señala que algo está mal para que puedas tú corregirlo. La convicción es de Dios, es una señal de Dios que algo está malo y que debes de arreglarlo de inmediato. Y Dios quiere que lo corrijas. El Señor te permite saber que algo en tu vida no está funcionando bien, pero es algo que puedes arreglar. Esa es la convicción.
El Señor te permite saber que algo en tu vida no está funcionando bien, pero es algo que puedes arreglar. El mismo Pablo hace la declaración. Óigame, ¿qué es lo que dice Pablo? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice 2 Corintios capítulo 7 y versículo 10. Déjeme decirle nuevamente este verso. Dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para la salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte, hermanos. Entonces, la convicción es Dios. La convicción es Dios la que le da. Señala que algo está malo para que puedas tú corregirlo, hermanos. Y esa convicción a la verdad es una tristeza muy grande que existe en nuestro corazón porque le hemos fallado a Dios. Entonces, la tristeza según Dios trae arrepentimiento que lleva a la salvación. Y no deja pesar. Pero la tristeza del mundo trae muerte, hermanos. Cuando te enfadaste mucho con el hermano, solo es culpabilidad de conciencia. Pero, amados hermanos, la conciencia da culpa y el sentimiento de culpa es causado por el diablo, acusándote de ser indigno, acusándote que no deberías de regresar a la iglesia, acusándote de que deberías apartarte de los caminos de Dios. El diablo te dice que no sirves para nada, que no vales nada. Así es Satanás, amados hermanos. Pero, amados hermanos, espero que este sermón haya sido un mensaje a la verdad, que viene de lo alto y que viene para el corazón de cada uno de nosotros. Dice Isaías, óigame, si andamos en malos caminos, si hemos caído al pecado, debemos venir al arrepentimiento. Y oigan lo que Isaías nos dice a cada uno. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Dice Isaías 1, versículos 18 y 19. El Señor siempre dice que olvidemos todo. El Señor en pocas palabras nos da a entender que olvidemos todo y vamos a empezar de nuevo. Todo nuevo. La convicción del pecado es una de las cosas más raras que alguna vez golpean y entristecen el corazón de cada uno de nosotros. Es un umbral de una comprensión de Dios. Jesucristo dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Él convencerá al mundo del pecado. La pregunta es esta, amado hermano. Si andas en pecado, ven al arrepentimiento. Arrodíate, pídele perdón al Señor. Para ti, amigo de la fe, ¿te gustaría aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador en esta mañana? Ruégote que no te menees de donde tú estás y venga de rodillas y acepta a Cristo como tu Señor y Salvador. Amados hermanos, a la verdad fue un privilegio muy grande traer este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios ha puesto en mi corazón. Algo antes de retirarme les diré. La palabra de Dios enseña que no puede haber salvación sin la intervención y convicción del Espíritu Santo. En esta era actual, amados hermanos, enfrentamos la hora más oscura espiritualmente que jamás hayamos enfrentado en esta generación. Oscuridad densa
está sobre el pueblo de Dios. Una oscuridad inmensa está sobre la tierra. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, dice Isaías 62. Amados hermanos, le doy gracias al Señor por estar aquí nuevamente trayéndoles la palabra del Señor. God bless you and God bless America.